Amén. Buenos días a todos allá en casa. Estoy contenta de poder estar con ustedes hoy día, ahora en vivo, que es distinto, ¿verdad? Y contenta también de poder enseñar, porque siempre que uno enseña, primeramente para uno. Y de hecho, siempre que el pastor me invita a enseñar, como que inmediatamente ya sé de qué tengo que hablar, porque es lo que Dios ya está hablando a uno. No es tan difícil como encontrar de qué enseñar. Y justamente el pastor la semana pasada empezó a hablar de nuestras emociones, ¿verdad? Y él predicó de ser libre de las angustias. Y en mi caso, yo dije, ¿cuál es la emoción con la cual más lucho? Y más que una emoción, son todas mis emociones. Porque yo lucho con lo que es el control, de yo tener el control de las cosas. Y al fondo, ese es un problema de todas las emociones, de no poder enfrentar a mis propias emociones. Y bueno, no tenemos tiempo hoy, pero se trata de muchas cosas, de mi pasado, de cómo fui criada, ¿verdad? Y me ha tomado tiempo, aunque ahora preparando la palabra, y dije, voy, gracias Señor, porque he avanzado, porque antes no podía enfrentarme con ninguna de mis emociones, como me escondía de la emoción y buscaba soluciones de inmediato, siempre intentando controlar las circunstancias. Gracias a Dios, con el tiempo he avanzado, pero sigue siendo una de las luchas que yo tengo. En mi caso, en este último tiempo, igual he vivido varios cambios y varias situaciones que me han nacido estas ganas de controlar de nuevo y poder solucionar. Varias cosas han pasado en estos últimos meses, como, bueno, la pandemia que nos afectaba a todos, ¿verdad? Y no poder ver nuestra familia. En mi caso, mi familia de Estados Unidos tenían viaje para el año pasado que se han tenido que postergar. En marzo, que fui despedida de mi trabajo, y también es como efecto de pandemia y parte de nuestra historia de vida. Mi hija ha estado luchando harto en este último tiempo con la paternidad, y todas estas cosas, mi primer instinto es, la tengo que arreglar. No sé si a alguien más le pasa, pero mi primer instinto es, ya, ¿qué voy a hacer? Tengo que, en el caso de mi trabajo, tengo que encontrar trabajo, tengo que tenerlo ahora, y aunque quizás no necesite, pero tengo que trabajar. Es como, tengo que hablarme a mí misma que no, eso no es así, porque mi instinto es buscar, solucionar, tener trabajo. Cualquier trabajo, pero tener trabajo. O en el caso de mi hija, es como yo suplo, como puedo asegurar que ella se siente segura, suplir esa falta de paternidad en su vida. Y desde las emociones que siento quizás impotencia, ¿verdad? Impotencia porque quiero controlar todas estas situaciones, el deseo de controlar y ordenar, y uno se da cuenta que no puede. Y eso yo lo sé, es algo que he aprendido, porque quizás unos años atrás ni siquiera lo sabía. Yo estaba segura que yo lo podía arreglar todo. Soy bastante buena arreglando cosas, pero bueno, uno aprende con el tiempo que no puede arreglar todo. Entonces, Dios siempre está tratando este tema conmigo y vuelve en mi vida. Y bueno, en paralelo a vivir estas distintas situaciones, he vuelto a la lectura. He leído también mucho en este último tiempo. Voy así devorando los libros, que ha sido muy rico, porque antes de tiempo de mamá, creo que es como el que marca la diferencia, leía mucho. Y me había puesto una meta para este año de leer 15 libros y ya voy en el número 12, así que creo que voy a suplir mi meta, voy súper bien. Y en este momento estoy leyendo un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y ya de a poco van a empezar a escuchar más de este libro y de su autor. Y mientras yo pensaba en este tema de control y leí el libro, justo llegué al capítulo que habla del control, ¿verdad? Y justamente hoy día también cantamos de eso. Entonces, eso era como introducción, como dice nuestro pastor, pero hoy día el título que puse a esta prédica es «Soy un ser humano, no una máquina humana». Y esta frase viene justamente de este libro que le mencioné, que es Espiritualidad Emocionalmente Sana, que el autor es Peter
no sé cómo se pronunciaría, pero Scazzero, que es pastor de Italia, pastor italiano. Bueno, vivía en Estados Unidos, pero es pastor italiano. Y lo que él dice, y está ahí en tu pantalla, es esto. Dice que Dios me abrió los ojos, habla él en primera persona, para que viera que era un ser humano, no una máquina humana, lo cual me daba permiso para sentir emociones tan difíciles como la ira y la tristeza. Esas son las dos que menciona él. Pero resonaba conmigo, me da permiso, soy un ser humano, no una máquina humana. Yo creo que en mi vida muchas veces yo he intentado ser una máquina humana. Suena chistoso, pero creo que es lo que he intentado hacer, en sobrecompensar cuando hay situaciones difíciles y intentar a controlar yo. Pero él dice, me daba permiso para sentir emociones y la necesidad, vamos a ver, de sentir estas emociones, como incluso la angustia que hablaba el pastor la semana pasada, porque es cuando me permito vivir mi humanidad, sentir estas emociones tan fuertes como la angustia, como la ira, como la tristeza, que me doy cuenta, cuando a veces dicen cuando toque fondo, ¿verdad? Ahí es donde me doy cuenta que no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Que yo no puedo tener el control, sino que Dios puede tener el control. Los psicólogos nos enseñan, aunque no conozcan a Cristo, que el control no existe. Claro, en la humanidad el control no existe y eso lo he tenido que aprender porque yo lo buscaba y cuando me dijeron no existe, dije, chuta, ¿qué estoy haciendo, verdad? Y es verdad, porque en la humanidad no existe, ni siquiera puedo controlarme a mí misma muchas veces, ¿cómo voy a controlar al otro o a las circunstancias? Pero nosotros como cristianos sabemos que sí hay alguien que tiene el control y esa persona es Dios, ¿verdad? Dios o Jesucristo que tiene el control de todas las circunstancias. Entonces, en este último tiempo me he estado permitiendo experimentar las emociones que corresponden a las situaciones que estoy viviendo. Y ahora que miro para atrás veo como de nuevo, aunque Dios ha tratado este tema conmigo antes, como que caigo en estos patrones, porque recuerdo que me despidieron y ese día estaba muy triste. Ese día, porque me permití ese día. Y después el siguiente día dije, ya no, ya hoy día yo busco trabajo y empiezo a trabajar y voy a hacer esto. Me llamaron para ayudar aquí en la iglesia y yo iba por todos lados, que no es malo, eso no es malo. Pero lo malo en mí es que llenaba mi vida de acciones y no me dejaba sentir. Ya salté esa parte del proceso. En cualquier psicólogo también te diría que eso no es sano, que hay que vivir los procesos. Yo suelo querer saltar ese paso, así no enfrentarme con eso. Entonces lo he tenido que hacer un poco al revés y un poco intermezclado, pero he tenido que ir enfrentándome con las emociones que corresponden a estas situaciones. Por ejemplo, en esta situación de despido que fue injusto, la tristeza, incluso la amargura, la rabia, la impotencia. Con mi hija, quizás muchas de las mismas emociones, ¿verdad? La tristeza, la impotencia más que nada en el caso de ella. Y si bien puedo seguir buscando trabajo y puedo servir aquí en la iglesia, pero he tomado el tiempo para vivir mis emociones, para entender mis inseguridades. Y eso, en vez de alejarme de Dios, me acerca a Dios. Quizá uno cree que como que se va a ir por un túnel, que no va a poder salir. Y si yo no conozco a Dios, eso podría ser así. Ahí entramos en la depresión, ¿verdad? Y no sabemos cómo salir. Pero si yo soy capaz de enfrentarme con mis emociones y buscar a Dios dentro de eso, ahí es donde realmente nos encontramos en la profundidad con Él. En este tema con mi hija, ahora últimamente, y la paternidad, mi amiga Tiare y nuestra pastorcita, en uno de estos días que me enfrenté con mis emociones, hasta el día de hoy digo, oye, bien, así como que lo logré. No sé si le llamo la atención a la Tiare, pero yo generalmente si algo me pasa, yo no llamo a nadie. Yo lo vivo sola, era llamé. Y eso para mí era como un súper gran paso. No sé si ella lo sintió así, pero yo lo sentí así como, uy, soy grande. Porque la llamé y lloré y lo viví y todo. Y ella me dijo, uy, qué bueno que no depende de ti. Y dije, oh, es como tan obvio, ¿verdad? Disculpen, voy a vivir mis emociones. Yo dije, oh, pero
qué tremenda realidad. Y es tanto más difícil con el hijo. Con el uno se sacrifica, ¿verdad? Pero con el otro, con tu hijo, y te digan, no depende de ti. Y dije, oh, verdad, no depende de mí. El rol paternal que ella tenga o no tenga, no depende de mí, nunca dependió de mí. Por alguna razón yo creía que, o no creía, pero tenía este concepto errado, en que yo lo podía solucionar, porque es lo que siempre hago. Si ella no tenía esa figura paternal, entonces yo lo podía suplir. O si yo no la podía suplir, entonces yo le iba a enseñar que Dios era su padre, que tampoco es malo. Pero no se trata de mí. Nunca va a ser, o sea, no es mi responsabilidad porque soy la mamá, le tengo que enseñar, ¿verdad? Pero Él que se va a revelar su paternidad en ella es Dios. Entonces era una oración tan chiquitita, tiorecita, pero tan grande a la vez y tan relacionada con esto, ¿verdad? Del control. Porque yo quizás buscaba que me dijera qué hago, ¿verdad? ¿Cuál es la solución para que yo la haga, verdad? Y bueno, hay cosas en la vida igual que podemos hacer para ir acompañando y creo que eso es también importante, buscar apoyo. Ya estamos buscando apoyo con psicóloga para ir trabajando las emociones de ella, porque ella tiene emociones muy grandes. Yo creo que es una figura que me ha enseñado mucho de mis propias emociones, porque sus emociones son muy grandes. Pero no depende de mí, sino que depende de Dios que se revela en ella. Entonces, si bien siempre había orado por el tema de la paternidad por mi hija, por Keila, ahora todas las noches ora así como la misma oración. De hecho, el otro día me decía, mamá, siempre ora lo mismo. Pero todas las noches oro que ella conozca a Dios como Padre. Y siempre hablamos de Dios Padre, Padre, todas las noches Dios Padre. Y ha sido bueno porque, como ya acaban de ver, ya me encontré yo con cómo yo me sentía, mis emociones en esa situación y no sé si es tocar fondo, yo creo que no es el concepto aquí, pero sí pude romper lo que vamos a hablar ahora, esa muralla que había, el conflicto, digamos, la situación y pasar por el otro lado. Porque me permití sentir y darme cuenta de que no lo podía solucionar yo, sino que Dios. Entonces, aquí en su pantalla quiero mostrarles estas etapas que vienen de otro libro que se llama El viaje crucial, las etapas en la vida de fe. Y estas etapas, más que nada, no vamos a hablar de todas las etapas, pero para como mostrarles en nuestra vida con Dios, ¿dónde vienen estos muros, estos conflictos, donde tenemos que enfrentarnos con nuestras emociones, o si no, y sanar nuestras emociones, nos vamos a seguir avanzando en nuestra espiritualidad? Entonces, en la etapa 1, tenemos conciencia de Dios que transforma la vida. Es donde aceptamos a Jesús y generalmente estamos como muy on fire, así por acá, por allá, predicamos Cristo por todos lados. Después, en la etapa 2, el discipulado, el aprendizaje, congregamos, participamos en la iglesia, escuchamos la palabra, ¿verdad? A lo mejor participamos en algún discipulado. En la etapa 3, es una vida activa de servicio. Empiezo a ponerme a trabajar en la iglesia, en algún ministerio, ¿verdad? Puedo trabajar en la adoración, como ven aquí, en la enseñanza, con los niños, en atender en las puertas, en el aseo, en tantas cosas que podría servir. Y ahí generalmente es donde vienen estos muros. Y el muro es la prueba, pero aquí quiero hacer la distinción entre el muro y una prueba. Porque pasamos pruebas todos los días, ¿verdad? El auto me cruza en la calle y ay, me molesta porque me cruzaron. Puede ser una prueba a mi carácter en ese momento, como reacciono, pero no es un muro, ¿verdad? Un muro es más grande. El muro son estas situaciones de vida. La paternidad de mi hija es un muro. Cuando me separé y me divorcié hace unos años atrás, esos eran muros, son situaciones grandes, o como hablaron ahora los pastores, ¿verdad? De Julio Melgar, su enfermedad, son situaciones grandes que vienen y te mueven el piso, ¿verdad? Y no pasan a todos, no hay ninguno que no experimenta al menos un muro, sino varios muros en nuestra vida.
Pero pasa que algunos chocamos este muro y rebotamos, porque no nos encontramos con nuestras emociones, sino que veamos el muro, buscamos controlar, cómo arreglarlo. A veces encontramos un arreglo que funciona a medias por un tiempo y después quedamos ahí. Entonces no nos avanzamos en nuestra relación con Dios, porque no permitimos que Dios entre a esa situación, no vivimos nuestra humanidad, nuestras emociones, y no permitimos que Dios venga, que tome el control y que nos lleve más a una intimidad con Él. Nos chocamos. Sí, es tan fácil como pensar en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que pasó 40 años dándose vueltas en el desierto porque era un tremendo muro y ellos chocaron 40 años, ¿verdad? Hasta que Dios los liberó. Pero si no permitimos encontrarnos con nuestras emociones, ser humanos, no una máquina humana, y encontrarnos con Dios nos va a llevar a esta etapa 4, el muro y el viaje interior donde Dios nos va sanando heridas internas. Después el viaje exterior donde podemos avanzar en nuestra espiritualidad y incluso desde esa herida compartir con otros, ¿verdad? Y después finalmente somos transformados por amor. Y esto es donde llegamos a una espiritualidad más maduro. Siempre hablamos de la madurez, ¿verdad? No podemos seguir siempre siendo bebés cristianos, tenemos que madurar, no siempre leche, sino que comida para masticar, pero como que no sabemos cómo llegar desde un lado al otro. Entonces esto del muro, que el concepto viene de este libro igual, del pastor Peter, me hace mucho sentido, que muchas veces llegamos ahí y rebotamos, y nunca vamos más profundo. Los muros están con un fin, lo sabemos, lo hemos dicho, pero ¿cómo pasamos al otro lado? En su pantalla van a ver algunos de los tratos más comunes que pueden ocurrir cuando nos enfrentamos con estos muros. Los voy a mencionar rápidamente, ahí después lo pueden poner pause cuando revisen el video durante la semana, ahí estudien, ¿ya? Pero algunos de los tratos que quizás Dios nos está probando en estos muros pueden ser, por ejemplo, el orgullo, la tendencia de condenar a otros y se vuelven impacientes con sus errores. Son muy selectivos con las personas de quienes se dejan enseñar. Puede ser algo que Dios está intentando a tratar en nuestras vidas con estos muros. En mi vida el orgullo suele ser uno. La avaricia, están descontentos con la espiritualidad que Dios les da. Nunca aprenden lo suficiente, leen muchos libros en vez de crecer en la pobreza de espíritu y en su vida interior. Yo puedo leer y leer y leer, me gusta leer, pero eso no necesariamente me va a llevar a una espiritualidad más profunda. Puedo saber muchas cosas, ¿verdad? Pero si no me encuentro con mis emociones, no voy a pasar al otro lado de este muro. Entonces muchas veces Dios nos coloca ese muro ahí, así como, ¡pah! No. No se trata de lo que sabes, sino que se trata de mí. El lujo le dan más placer las bendiciones espirituales de Dios que Dios mismo. Entonces a veces Dios permite que se nos quitan cosas para que nos enfrentemos con eso. ¿Qué es lo más importante, lo que tienes o yo? Es lo que Dios puede estar diciéndonos. En el siguiente, ahí en su pantalla van a ver la ira. Puede ser que Dios está tratando en nosotros esta irritabilidad, que nos irritamos con facilidad, no somos afectuosos o tenemos poca paciencia para esperar en Dios. Puede ser que está tratando en nuestras vidas la guía espiritual, que resistimos a la cruz y elegimos los placeres como lo harían los niños. Y a veces Dios tiene que poner un muro ahí y decir, no, ya basta con siempre ser niños y elegir lo que me parezca en el momento, lo que me hace sentir bien por el momento. Puede estar tratando en nuestras vidas, Dios, la envidia espiritual, el sentirnos tristes cuando a otro le va bien espiritualmente. Siempre estamos comparándonos con los demás. Yo no me había dado cuenta hasta ahora cuando preparaba esto, pero en el momento donde yo me divorcié, yo sé ahora que Dios trabajaba esto conmigo, porque para mí era como horrible pensar que pero yo lo hice sola, nadie aquí me castigó, pero yo pensé que era horrible, que ya nunca más iba a poder enseñar, que nunca más iba a poder participar en la adoración, como que me dejé a un lado, pero al fondo
no solamente me dejé a un lado, sino que estaba celoso de todo lo demás que podían. Estaba esa envidia en mí, así como todos los demás van a poder seguir creciendo en su ministerio y yo no voy a poder. Yo no lo identificaba así ahora, pero leí esto y estaba esa como raíz en mis sentimientos en ese momento. La pereza también puede ser una emoción o un estado con lo cual Dios está confrontándonos en estos muros. Que huir resulta más fácil que quedar y aprender. El objetivo de ellos se concreta en la dulzura espiritual y en las buenas sensaciones. Entonces Dios pone un muro para que no puedan huir. Tienen que confrontar lo que está pasando en su vida. Ahí en su pantalla van a ver una imagen ahora que es, ahora se me fue la palabra en español, bueno, esos hielos grandes que no puedo pensar en la palabra en español ahora. Ay, si dice iceberg igual. Ah, bien, inglés y español, muy bien. El iceberg, ¿verdad? Que pasa esto, hay un enlace inseparable entre la salud emocional y la madurez espiritual. Entonces, nuestra mente subconsciente, ahí debajo del mar, ahí están todas nuestras emociones. Y arriba es la parte que se ve, quizás, nuestra espiritualidad. Pero cada vez que nos enfrentamos a un muro, Dios trata no solamente la parte que se ve aquí arriba, ¿verdad?, del iceberg, sino que se trata con nuestras emociones que están en esa parte de abajo. Y esto nos lleva a una mayor madurez, no solamente emocional, sino también espiritual, porque están estrictamente ligados. No todo es un muro, como les decía, también hay pruebas en nuestras vidas. Que alguien quizás te dijo una palabra fea un día, ¿verdad? Una discusión un día con un miembro de la familia y también crecimos de esas situaciones, pero estos muros son situaciones más grandes. La reacción más común, me gustó esta palabra mucho, es que nos ensimismamos. Ahí la van a ver en su pantalla. Yo no conocía esa palabra, llevo 15 años aquí aprendiendo el español, pero no conocía esa palabra. De hecho, la busqué y dije, ¿será una palabra? El autor lo inventó y la busqué. Nos ensimismamos. La reacción más común cuando nos enfrentamos con estos muros es que nos ensimismamos y nuestra tierra se va endureciendo como el parábola del sembrador. Ahí en su pantalla está de esta parábola. En Marcos 4, versos 5 y 6 dice, ¿verdad? El sembrador estaba esparciendo las semillas y algunas semillas cayeron en un terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Y aquí lo que podemos ver, claro, siempre relacionamos esta parábola con el aceptar la fe, ¿verdad? Que cae en tierra fértil, que va a permitir que uno conozca a Cristo. Pero aquí lo podemos entender aún más, que para llegar a una relación más profunda con Dios o una espiritualidad más sana con Dios, la tierra tiene que estar fértil, es decir, tengo que vivir mi humanidad y mis emociones para tener una tierra fértil donde se pueden caer estas semillas o la palabra de Dios. Pero la reacción más común es nos ensimismamos. Decimos, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué pensarán los demás de mí cuando veamos este muro? Nadie puede entender lo que yo estoy viviendo y sintiendo. Yo sacaré mi vida, o la de mi hija en mi caso, adelante. Nos quedamos ahí, yo y yo. Entonces cae en una tierra seca y se marchita, porque yo puse una capa ahí. Me intento hacer una máquina humana y no me hago humana, una tierra fértil que Dios puede trabajar, y me endurezco y no permito que Dios me transforme. Esto es un nivel espiritual que no es sano, centrado en mí misma. En 1 de Juan 4:18 dice, el amor perfecto echa fuera el temor. Si yo aún tengo miedo y ganas de controlar frente a situaciones, es porque aún no he dejado que el amor perfecto de Dios penetre todas las áreas de mi vida. Porque la palabra ya dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, si eso no está resultando en mi vida, ¿qué pasa? Y pasa que yo sigo
intentando ser una máquina humana que no permite que Dios tome su lugar en mi vida, que realmente tome el control. Una espiritualidad emocionalmente sana deja de orar para que Dios bendiga mis metas y comienza a orar para que se haga su voluntad. Eso lo dijo Peter, el pastor, autor de ese libro. Dice, deja de orar para que Dios bendiga tus propias metas y comienza a orar para que se haga su voluntad. Qué profundo eso. Nosotros tenemos nuestros planes y siempre oramos para que Dios cumpla nuestros planes, ¿verdad? Yo quiero ir a tal lugar, yo quiero tener tal trabajo, yo quiero que mi familia sea así, sea así. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Porque necesitamos estos muros, si no nos vamos a ir más profundo. Y esto es verdad en la vida de nuestros hijos también. Ellos también tienen que vivir sus muros. Quizás con los hijos más grandes eso es incluso más difícil. Entonces, ¿qué es un muro? Un muro es quizás un mal hábito o una raíz que vuelve a crecer porque no lo hemos tratado. Es una situación, ¿verdad? Pero debajo de esa situación son emociones no tratadas. Y debemos excavar y sacarlo del jardín de nuestra alma. Uno de esos muros, para mí, como les decía, es el control en sí, o enfrentarme con mis emociones en sí. Es un mal hábito que Dios ha estado trabajando en mi vida ya 20 años, gracias a Dios he avanzado, pero si yo tuviera tiempo yo les podría hacer así incluso una línea de tiempo de distintos momentos en mi vida donde Dios me ha puesto muro, muro, muro y siempre estamos tratando en la misma cosa, que es esto de soltar el control y ser más humano. Ahora le puedo poner como nombre, pero vivir mis propias emociones. Gracias a Dios, cada vez que lo vivo, creo que lo vivo de una forma distinta, en que lo reconozco más rápido, veo más rápidamente cómo Dios está trabajando en mí y puedo pasar esa muralla más rápidamente que hace 20 años atrás. Pero los muros siguen apareciendo. Yo sé que Dios dispone todas las cosas para el bien. Eso es lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Pero nos cuesta vivir así. Ese es el trato de Dios con nosotros. Una fe emocionalmente sana reconoce sus propias emociones. No las tapa con acciones e intentos errados de controlar o arreglar todo. Una fe emocionalmente sana admite, estoy desconcertado. No sé lo que Dios está haciendo en este momento en mi vida. Esto es un misterio. Estoy muy triste ahora. Estoy herida. Una fe emocionalmente sana reconoce esas emociones. Entonces, ¿cómo atravieso estos muros? ¿Cómo suelto el control? Algunas evidencias que yo estoy madurando y he atravesado son, y les voy a dar 4 evidencias que yo puedo darme cuenta que pasé el muro y que no reboté, porque ¿cómo sé si reboté o si pasé la prueba, verdad? Entonces voy a darles 4 diferentes evidencias que podemos ver en nuestras propias vidas que nos damos cuenta de que hemos pasado el muro. Ahí en su pantalla van a ver el primero, que es que estoy más quebrantada que antes. No quebrantada que quedé tirada en el suelo, sino quebrantada, abierta emocionalmente a que Dios me trate. Y eso se ve en lo práctico, en que juzgo menos. Porque ahora entiendo mi propia humanidad de una mejor forma, mis propias debilidades. Hace unos meses atrás hablé de esto, ¿verdad? De conocerme, autoconocerme, lo bueno y lo malo. Y cuando estoy más quebrantada, que es decir, que viví estas emociones profundas y que salgo al otro lado y comprendo mejor al otro, cuando ellos pasan por sus muros, entonces puedo darme cuenta de que pasé el muro. Pero si yo viví, por ejemplo, siempre de mi propia vida, si yo viví la situación de divorcio en la cual estaba y después me encuentro con alguien que está viviendo una situación de divorcio y le mando al infierno, no entendí nada, ¿verdad? Porque tengo que quebrarme con eso, ver que Dios me ama igual, que pude pasar etapas, que nunca me dejó sola, miles de cosas que aprendí. Y si no me doy cuenta de todo eso, no pasé el muro. Si empiezo a juzgar al otro y cómo y no sé qué y tú, y si viviera así, no pasé el muro. Entonces, creo, gracias a Dios, que ese muro lo pasé en mi vida.
Porque mi reacción frente al otro que vive una situación como esa o similar es de abrazarlos, de escucharlos, porque Dios me quebrantó en esa situación. Si juzgo, no lo pasé. Si estoy juzgando menos, es porque lo pasé. Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El pobre en espíritu es el quebrantado. Y me gustó esta cita de Charles Spurgeon que dice, el primer vínculo entre mi alma y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad. No es mi mérito, sino mi miseria. No es mi sostenimiento, sino mi caída. No son mis riquezas, sino mi necesidad. En mi quebrantamiento, en entender mi propia humanidad, en entender mis propias debilidades, ahí, en este pobre de espíritu, está la bendición. Ahí está donde está el reino de los cielos. Y ahí me voy dando cuenta que voy venciendo estas murallas. La segunda evidencia es que desarrollamos un amor profundo por el misterio de lo divino. Aquí les quiero leer una historia breve respecto a esto y el amor por el misterio de lo divino. Es una historia de un hombre sabio chino y dice así. Existe una antigua historia sobre un hombre sabio que vivía en una de las fronteras más extensas de China. Un día, sin razón alguna, el caballo de un hombre joven huyó y fue capturado por nómadas al otro lado de la frontera. Todos trataron de consolarlo por su mala suerte, pero su padre, un hombre sabio, le dijo, ¿qué les asegura que esto no sea una bendición? Meses después, su caballo regresó, trayendo consigo un esplendoroso semental. Esta vez todos felicitaban al hijo por su suerte. Y ahora su padre le dijo, ¿qué te asegura que esto no sea un desastre? Su casa se enriqueció con aquel caballo fino sobre el cual le agradaba cabalgar al hijo. Pero un día se cayó de él y se rompió la cadera. Nuevamente todos le ofrecieron consuelo por su mala suerte, pero su padre les dijo, ¿qué les asegura que esto no es una bendición? Un año más tarde, los nómadas invadieron la frontera y todos los hombres que podían guerrear tuvieron que tomar su arco e irse a la batalla. Las familias chinas que vivían en la frontera perdieron 9 de cada 10 hombres. El padre y el hijo sobrevivieron para cuidarse mutuamente, solo porque el hijo era lisiado. Lo que pareciera ser una bendición y un éxito fue una cosa terrible. Lo que parecía ser un acontecimiento espantoso tuvo por consecuencia una bendición. Esto es el gran misterio de Dios. Y si yo paso por esa prueba, por ese muro, y voy entendiendo esto más, ¿verdad? Y cuando enfrento una nueva situación, yo puedo enfrentarla y decir, no, Dios tiene el control. Yo sé que Dios tiene planes de bien para mí, como dice Jeremías, ¿verdad? Yo sé que a pesar de que la situación se ve horrible, terrible, que Dios tiene un bien en esto. O, por lo contrario, estoy en una situación súper bien, pero no me alejo de Dios, porque yo sé que Dios es quien me ha dado esa situación y que la vida es frágil y en cualquier momento podría también pasar algo. Si yo logro no comprender todo el misterio de Dios, pero comprender que hay un misterio y que el único que tiene el control es Dios, entonces voy pasando los muros. Nuestra pastorcita también es una mujer muy sabia. Y en mi propia vida aplico este concepto a esta última situación de mi despido, que una de las primeras cosas que la pastora me dijo era que ella creía que Dios lo había permitido porque si no, lo más probable es que yo habría renunciado, porque no lo estaba pasando muy bien. Hay otra situación emocional grande. Y muy probablemente habría renunciado y no me habría ido con nada en el bolsillo, ¿verdad? La rareza del sistema chileno que cuando te echan te vas con dinero y si renuncias no te vas con nada. Entonces ella dice, yo creo que Dios te lo permitió para honrarte. Eso es ver el misterio. Porque una persona que no conoce a Cristo no te va a decir eso.
¿verdad? No te va a decir, ¡ay, qué bueno que te despidieron! No te van a decir eso. Y quizás si la pastora había dicho eso a otra persona, habría dicho pero que estás loca, ¿verdad? Que injusto, la situación es injusta, fue injusto. Pero Dios tiene control y hay un misterio detrás. Unos meses después hablé con un colega, soy súper maternal, entonces las personas con las cuales yo trabajé eran como mis pequeños hijos y yo los sigo escribiendo, ¿están bien? ¿Necesitan algo? Y yo les escribo. Y uno que había recién contratado ni siquiera lo conocía, pero lo escribí para ver cómo estaba. Y él es cristiano y yo no lo conocía de antes. Y entonces también me preguntaba por cómo estaba y le decía, mira, no tengo un trabajo como muy estable, que digamos, pero algo rico para mí ha sido que he podido volver a participar en mi iglesia. Y me dijo, ¿viste? Ahí está Dios. Y él lo sabía, ¿verdad? Porque él conoce a Dios. Me dice, yo sabía cuando te sacaron, me dijo, yo sabía que tenía que ser por algo. Que tenía que ser por algo porque no había una razón lógica. Pero en el misterio de Dios, él no usó la palabra misterio, pero él como que tenía tan claro que era para algo y como que él me dijo, ¡ay, qué bien, qué bueno que Dios te sacó! Así estaba tan feliz por mí porque Dios me pudo usar en otras áreas. Es un misterio, pero Dios tiene el control. La tercera evidencia que podemos darnos cuenta de que Dios o que nosotros hayamos pasado por estos muros, y una capacidad más profunda para esperar a Dios en situaciones difíciles. En Salmo 27, 14 dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y en el Salmo 130, 5 y 6 dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza, espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana. Espero junto al muro, es decir, cuando enfrento al muro no me desespero, sino que espero. Espero en paz, con calma, porque sé que Dios me va a llevar al otro lado del muro. Ejemplo de esto hay muchos en la Biblia, ¿verdad? Dios le hizo la promesa a Abraham que sería padre de naciones. Fue padre de lo que serían las naciones 14 años después. No supo tanto esperar, porque igual en el medio como que se esperó y ahí se tuvo hijo con uno de sus sirvientes, ¿verdad? Ahí chocó con el muro primero y después lo atravesó. Chocó, después lo atravesó, pero lo atravesó y aprendió a esperar. Otro ejemplo sería Moisés, ¿verdad? Que partió sin ni siquiera saber hablar y finalmente Dios le llama el más humilde de toda la tierra. David, que hasta, como nosotros sabemos en su historia, era adúltero, pero después es un hombre conforme al corazón de Dios. Ellos vivieron las pruebas, ¿verdad? Vivieron estos muros, a veces chocaron varias veces, pero finalmente, para ser llamados así, lograron atravesar, lograron esperar en Dios. La última evidencia de que hayamos pasado estos muros es un desapego mayor a las cosas del mundo, las cosas y las personas, diría yo. Las cosas y las personas. Dice en 1 Corintios 7, 29 al 31, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Y enfaticé no solamente las posesiones, sino las personas, porque eso es el trato de Dios en mi vida. A mí no me cuesta tanto desprenderme de las cosas. Incluso el dar en mi vida es algo que a mí me viene fácil y lo tengo enseñado a mi hija igual. Estamos constantemente, ¿esto lo necesitamos? No, ¿a quién le damos? Ya, y así nos vamos desprendiendo de las cosas. Pero las personas, y quizás para muchos esto es más difícil, desprendernos de las personas y entender que mis hijos, que mi padre, que mi madre, que mis hermanos no son míos, sino que son de Dios, ese es un trato que para mí es más difícil. Claramente en este momento Dios me está probando en esto, de entender que
si bien Keila es mi hija, Él es su padre. Y que no es mía, sino que los hijos son prestados, ¿verdad? Y que Él tiene un plan para su vida. Y como Dios ha permitido muros en mi vida, también permitió este muro en su vida. Aunque no me guste. Pero lo permitió y yo no la puedo proteger de eso, porque ella tiene que también encontrarse con sus emociones y encontrarse con Dios aún a sus 8 años. Y lo que mi trabajo es en ese caso es acompañarla y guiarla para saber dónde encontrar la respuesta, ¿verdad? En Dios. Algo importante para ir terminando, para no olvidar, es que el propósito de Dios finalmente con mi vida y tu vida es tener una unión de amor con Él. Si yo estoy haciendo más actividades para Dios que estar con Dios, debo reevaluar. Y esta reevaluación es emocional primero porque hay inmadurez emocional antes de espiritual. Si necesito hacer cosas para ser reconocida, entonces hay un tema emocional primero. Justamente este pastor Peter, el autor del libro de Emociones Sanas, esto es lo que encontró él. Era un pastor súper conocido, con una iglesia grande, que iba creciendo, hasta que chocó con un muro, con una parte de su congregación se fue. Y cuando pasa esto, él se va por un túnel. Y pasa como 2 años enojado y deja de crecer la iglesia. Pero él seguía trabajando 100% y trabajaba. Entonces empezó a tener problemas en su matrimonio. Pero trabajaba. Y quizás muchos de nosotros decimos, pucha, pero yo sirvo en la iglesia, yo trabajo tanto. Pero lo que pasa es que el propósito de Dios finalmente con mi vida y tu vida es tener una unión de amor con Él. También vamos a servir, tenemos que servir, somos el cuerpo de Cristo, pero no podemos perder el orden, ¿verdad? Que es primero una relación intensa de amor con Dios, encontrarme con Él, no solamente encontrarme con Él en la lectura, sino como conectar con Él en mi humanidad, en mis emociones. Para cerrar, Richard Rohr escribió acerca de un despertar espiritual, habiendo atravesado un muro o muchos muros en su propia vida. Y él resume en 5 puntos este desapego que debemos vivir emocionalmente y espiritualmente. Y él dice así, no la voy a profundizar, la voy a dejar ahí. La vida es dura. Yo no soy tan importante. Si no estoy yo, Dios usará a otro. Eso lo he tenido que aprender muchas veces también. Habrá otro para el trabajo. La vida no se centra en mí. Eso es madurez emocional. Un niño cree que es el centro, pero una persona más madura o una persona con una espiritualidad más sana sabe que no es el centro. El control no lo tengo yo, lo tiene Dios. Y mi vida es finita. Nuestro tiempo aquí es finito. Entonces, ¿en qué parte de mi viaje de fe estoy? Mirando esa imagen del principio, ¿verdad? ¿En qué parte estoy? ¿La etapa 1, recién conocí a Cristo? ¿Etapa 2, que estoy ahí aprendiendo, siendo discipulado? ¿Etapa 3, que estoy sirviendo? ¿O estoy ya ahí en un muro? Y si estoy ahí ya en un muro, en mi vida, ¿estoy rebotando o estoy atravesando? La angustia y la ansiedad de lo cual hablaba el pastor la semana pasada vienen de este mismo problema de control que es inmadurez emocional y espiritual. Me angustio por cosas que no puedo controlar. Si vivo estos muros y me conecto con mi humanidad, podré madurar y comprender que solo Dios tiene el control y solo Él es soberano. Eso me liberará de esta angustia y ansiedad. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por cómo nos creaste, humanos en tu imagen con emociones positivas, de mucha alegría, de gozo, de disfrutar, pero también emociones de tristeza, de rabia, de pena, de decepción,
nos creaste así, con todas estas emociones, y no nos creaste así para tener que aprender a no sentir, sino para justamente encontrarnos contigo, entender nuestra humanidad, ver nuestro quebranto y acercarnos a ti, atraernos, mostrarnos que el control humano ya no existe, sino que el control lo tienes tú. Padre, yo sé que muchos están viviendo por distintas situaciones en sus vidas en este momento, muros en sus vidas. Padre, te pido por revelación, Padre, en este tiempo de que hay una salida, de que el control no tiene que ver con lo que yo puedo hacer, sino que con lo que tú puedes hacer. Padre, ayuda a cada uno ahí en su hogar a conectarse ahora con sus emociones, identificar cómo se sienten con lo que están viviendo. Y ahí, en este quebranto, en esta tristeza, esa rabia, que te pueden hablar y contarte cómo se sienten, Padre, y que los puedes abrazar, sanar, tomarles de la mano y guiarlos para atravesar estos muros en su vida. Gracias, Padre, te damos por nuestras emociones. Gracias te damos porque tú tienes el control y no nosotros. Gracias, Padre, te damos porque eres un buen Padre, porque siempre tienes planes de bien para nuestra vida. Padre, enséñanos a vivir nuestra vida plenamente como nos diseñaste, vidas emocionalmente sanas, para que podamos crecer. No solamente seguir sirviendo, trabajando, sino que realmente crecer y profundizar nuestra relación contigo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por hombres de fe que nos enseñan, nos guían y nos van ayudando con estas revelaciones. En el nombre de Jesús, amén. Tú me estás llamando y me dejo llevar. 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 Mi espíritu me reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Tú me estás llamando y me dejo llevar por ti. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Tu espíritu me reconoce, tú eres mi Padre, solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Mi espíritu te reconoce, tú eres mi
espíritu te reconoce. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Solo en ti confío. Solo en ti soy libre Sí, para Dios. hacer tu Tú voluntad. estás en control de nuestra vida, Mi espíritu Señor. te reconoce. No hay cabo suelto Tú para los que te eres aman. mi Padre. No estás ahí en medio Solo nuestro. en ti soy No estás aquí libre en medio de para nosotros. hacer tu voluntad. Sí, Dios. Mi espíritu te reconoce. Señor, te Tú adoramos. eres mi Padre. Te bendecimos. Solo en ti soy libre Solo en para ti hacer somos tu libres. voluntad. Mi espíritu te reconoce. Oh, sí, Señor. Tú eres mi Padre. Te adoramos, te adoramos, te Solo adoramos, en ti te adoramos. soy libre para hacer Te honramos, te exaltamos, levantamos tu nombre. Papá, Abba, papá. yo te amo. Sí, Dios, sí, Señor. Te adoramos. Papá, yo te amo. Yo Te adoramos, Padre nuestro, Padre bueno, Padre santo. Tú eres todo para nosotros, Señor. En este lugar y en las casas de nuestros hermanos. Sí, Dios. Te amamos en nuestras casas. Mi espíritu te reconoce. Mi espíritu te reconoce. Oh, visita las Tú casas de tus eres mi hijos. Padre. Toca las casas Solo de en tus ti hijos. soy libre para Llévate, hacer Dios, tu voluntad. toda amargura. Mi espíritu te reconoce. Bendícenos, Dios. Tú eres mi Tú estás en Padre. control. Solo en ti soy estás en libre control. para hacer tu Tú gobiernas voluntad. Mi nuestra vida. espíritu te Tú gobiernas nuestra salida, reconoce. nuestra entrada. Tú eres mi Tú estás delante de Padre. casa, nuestros Solo en costados. ti soy libre Nuestra vida para está hacer escondida tu con Cristo en ti, Padre nuestro. voluntad. Mi espíritu te Te reconoce. bendecimos. Tú eres mi Padre. Solo en ti soy libre para hacer Sí, tu Señor. voluntad. Aleluya. Sí, Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta palabra, por la vida de Nicole, porque ella es un regalo para nosotros en esta casa y ha sido un regalo para todos aquellos que la conocemos. Sabemos que es una mujer especial delante de ti, Señor, y la bendecimos en ella, a su esposo y a las hijas. Bendecimos la vida de Nicole. Amén, en el nombre de Jesús.